Líneas y pronósticos. Iniciamos con el partido de Brooklyn versus Toronto. Toronto dando 2 puntos, en el total 231 puntos y medio. El equipo de Brooklyn con récord de 1-5 en los últimos 6 partidos, 2-12 con las líneas en los últimos 14, jugando en la ruta. También tienen récord de 1-8 en los últimos 9 versus equipos de la conferencia este. Me quedo con el equipo de Toronto. Detroit versus Indiana. Indiana dando 11,5 en el total 246 puntos y medio. Detroit con récord de 12-4 con las líneas en los últimos 16 partidos. 11-5 con las líneas en los últimos 16 jugando los jueves. Indiana 1-4 con las líneas en los últimos 5 partidos. Me quedo con Detroit tomando los puntos. New York versus el equipo de Filadelfia. Filadelfia dando 1 punto en el total 226 puntos y medio. New York ha dado a menos 13 de los últimos 17 partidos, 4 de los últimos 5 partidos jugando en la ruta y 10 de los últimos 12 versus equipos de la conferencia este. Filadelfia ha dado a menos 4 de los últimos 6 partidos y 10 de los últimos 15 versus el equipo de New York. Me quedo con un partido de baja anotación. Orlando versus Cleveland. Tenemos a Cleveland dando 6 puntos y medio en el total, 216 puntos. Orlando con récord de 8-2 con las líneas en los últimos 10 partidos, 6-2 en los últimos 8, 4-1 con las líneas en los últimos 5 jugando en la ruta y 6-1 con las líneas en los últimos 7 versus equipos de la división central. Me quedo con el equipo de Orlando tomando los puntos. Phoenix versus Dallas. Tenemos al equipo de Dallas dando 2 puntos y medio. En el total 245 puntos. Phoenix récord de 2-6 con las líneas en los últimos 8 versus el equipo de Dallas. Dallas récord de 5-1 con las líneas en los últimos 6 partidos. 6-0 en los últimos 6 y 4-1 en los últimos 5 jugando en casa. Me quedo con Dallas a cubrir los puntos. Boston versus el equipo de Chicago. Tenemos a Boston dando 8 puntos, en el total 226 puntos. Boston con récord de 6-0 en los últimos 6 partidos, 5-2 en los últimos 7 versus el equipo de Chicago, 5-0 en los últimos 5 jugando en la ruta y 8-0 en los últimos 8 versus equipos de la conferencia este. Me quedo con el equipo de Boston a cubrir los puntos. Houston versus New Orleans. Tenemos al equipo de New Orleans dando 7 puntos, en el total 229 puntos. El equipo de Houston con récord de 2-4 con las líneas en los últimos 6 partidos, 1-5 en los últimos 6 partidos, 3-7 en los últimos 10 versus el equipo de New Orleans, 0-6 en los últimos 6 jugando en la ruta. 1-5 con las líneas en los últimos 6 jugando en la ruta versus el equipo de New Orleans. New Orleans récord de 7-1 en los últimos 8 partidos y 7-3 en los últimos 10 jugando en casa. Me quedo con New Orleans a cubrir los puntos. Los Ángeles Clippers versus el equipo de Oklahoma. Tenemos a Oklahoma dando 2 puntos, en el total 236 puntos. Oklahoma dado a más 5 de los últimos 6 partidos, 4 de los últimos 5 versus el equipo de los Clippers y 8 de los últimos 10 versus equipos de la división del Pacífico. Me quedo con un partido de alta anotación. Charlotte versus Utah. Tenemos al equipo de Utah dando 10 puntos, en el total 230 puntos y medio. Charlotte tiene récord de 3-10 en los últimos 13 partidos, 2-6 con las líneas en los últimos 8 versus el equipo de Utah, 1-11 en los últimos 12 versus Utah, 2-15 en los últimos 17 jugando en la ruta
y 0 y 16 en los últimos 16, jugando en la ruta versus el equipo de Utah. Me quedo con Utah a cubrir los puntos. Washington versus Denver, Denver dando 15 puntos y medio, en el total 232 puntos. Washington con récord de 4 y 1 con las líneas en los últimos 5 partidos, 7 y 0 con las líneas en los últimos 7 jugando en la ruta. Denver récord de 1 y 5 con las líneas en los últimos 6 partidos. Me quedo con Washington tomando los puntos. Los Ángeles Lakers versus el equipo de Golden State. Tenemos a Golden State dando 6 puntos, en el total 243 puntos. Lakers récord de 5 y 2 con las líneas en los últimos 7 partidos, 6 y 1 en los últimos 7 y 8 y 2 con las líneas en los últimos 10 versus el equipo de Golden State. Me quedo con los Lakers tomando los puntos. San Antonio versus el equipo de Sacramento. Tenemos a Sacramento dando 9 puntos, en el total 240 puntos y medio. San Antonio con récord de 1 y 5 con las líneas en los últimos 6 partidos, 1 y 8 en los últimos 9. También tienen récord de 1 y 6 con las líneas en los últimos 7 versus el equipo de Sacramento y 1 y 5 en los últimos 6 jugando en la ruta. Me quedo con Sacramento a cubrir los puntos. Estas han sido todas las líneas y pronósticos para el día de hoy.